A partir de ahora, programa especial, Elecciones Presidenciales Estados Unidos 2024. Donald Trump is an unserious man. Kamala, you're fired. Get out, get out. You're fired. María O'Donnell en vivo desde Washington, D.C. Con la información necesaria para conocer todo sobre el futuro político a nivel global. Las voces de los protagonistas, los resultados y todo lo que necesitas saber acerca de la carrera hacia la Casa Blanca. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. We can't stand you. You're a shit vice president. Elecciones Presidenciales Estados Unidos 2024. Con María O'Donnell, enviada especial. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo programa especial, Elecciones 2024 en Estados Unidos, este despliegue y cobertura a lo largo de toda la programación que venimos haciendo en el Urbana, arrancando por supuesto con De Acá en Más en los madrugones, después hemos estado presentes en toda la programación, con los móviles, con Majo Echeverría, siguiendo primero el cierre de campaña, bueno, el resultado de las elecciones. Hoy nos tocó también trabajar desde lo que fue el lugar de la concesión del discurso de Kamala Harris, la vicepresidenta, que dio un discurso tratando sobre todo de consolar a sus seguidores. Había una pena enorme alrededor de la Universidad de Howard University, aquí en Washington, D.C., donde estamos nosotros esta noche. Esa es la universidad de estudiantes fundamentalmente afroamericanos en un barrio de población muy negra del estado de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Ella misma es egresada de esa universidad y un poco dando cuenta también del nivel del golpe anímico que ha significado para los demócratas que Trump no solamente ganara, sino que arrasara. Ahora enseguida vamos a tener un programa especial analizando las particularidades y la dimensión del triunfo de Donald Trump, que ha sido realmente arrollador. Y esa noche lo que hizo Kamala Harris fundamentalmente es plantear que la noche es muy oscura, que en las noches oscuras se ven mejor las estrellas, que ella concede su derrota porque es demócrata, a diferencia de los tiranos que desafían los resultados electorales, que era lo que había hecho hace 4 años justamente Donald Trump cuando pierde las elecciones contra Joe Biden, no concede nunca su derrota, alienta la toma violenta del Capitolio, tuvo que seguir un proceso judicial por eso y 4 años más tarde regresa muy empoderado a la Casa Blanca, va a asumir el 20 de enero Donald Trump, un segundo mandato con este mandato en el medio, y frente a ese triunfo arrollador, Kamala Harris dice: yo sí soy demócrata, creo que parte de las reglas de la democracia es admitir la derrota, por lo tanto lo llamé a Donald Trump y dije que vamos a facilitar la transición, lo mismo hizo el presidente Joe Biden en estas últimas horas, y ella tratando de tranquilizar a sus seguidores que estaban muy angustiados, sobre todo por la dimensión de la derrota. Ella decía esto que les digo: si la noche es más oscura, se ven más estrellas, se ven mejor las estrellas, sigamos luchando, pongamos más estrellas, vamos a conceder la derrota, pero no vamos a abandonar nuestros principios ni nuestros valores, tampoco la lucha. Yo creo que tenemos un video, ¿no?, como para arrancar esta noche, de lo que fue la concesión de Kamala Harris hace un ratito nada más, y le damos comienzo al programa especial. A ver, tenemos este tramo del discurso esta noche de Kamala Harris aquí muy cerquita de donde estamos transmitiendo ahora. I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today. Mi Full of corazón está lleno. gratitude for the Mi corazón trust está you lleno, have placed in lleno de me. gratitud por Full la of confianza love for que our depositaron en mí, country. And full of lleno de amor resolve. por nuestro país The outcome of this election is not y what lleno we de wanted, determinación. not what we fought for, El resultado de esta elección no es lo not que what we esperábamos, voted for. no es por lo que But peleamos, hear me when I say, no es lo que votamos, hear me when I say, pero escúchenme the cuando les light digo, of America's escúchenme, promise will la luz always burn bright. de las promesas norteamericanas siempre van a estar bien. As we never give up, and as long as we keep fighting. Siempre
siempre que no bajemos los brazos y siempre que sigamos luchando. Bien, así que esas eran las palabras muy sombrías de Kamala Harris. Vamos a charlar un poquito con una politóloga, ella es argentina, pero hace muchos años que vive y enseña aquí en Estados Unidos en una universidad que se llama American University, que también tiene sede aquí en Washington, D.C. Agustina Giraudi, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María, muchas gracias por la invitación. Bueno, había euforia en Florida, una gran euforia entre los republicanos porque han tenido un triunfazo, ¿no? Uno puede ver, ¿no? También el nivel de defraudación de los demócratas que peleaban por lo menos una noche peleada, que ni siquiera eso se dio, ¿no? Sí, varias cosas creo yo. El shock no solo fue la victoria contundente, sino la rapidez. Estábamos todos preparados para esperar varios días, sí. Hasta el viernes, sábado. Creíamos que no íbamos a tener resultados y nos despertamos hoy a la mañana, al menos yo, pues no pude aguantar toda la noche despierta, ya con la carrera jugada, cerrada, completamente cerrada, y no solo fue la victoria de él, que se preveía, porque las encuestas indicaban eso, pero sino el control del Senado, un posible control de la Cámara de Diputados. Eso es ganó en los 7 estados, los swing states, los estados pendulares. Fue como realmente, y sobre todo eso, bueno, también control, entre comillas, de la Corte Suprema, con lo cual es casi una monarquía, diríamos, es muy, muy fuerte. Muy fuerte, claro. En los 7 estados que se disputaban, se suponía, bueno, tiene que ganar Pensilvania, si gana Pensilvania y pierde Wisconsin, entonces, ¿qué pasa con Georgia y North Carolina? No sabíamos, estábamos todos... La matemática. Toda la matemática de que no puede perder Pensilvania, pero si pierde Pensilvania... Bueno, nada, o sea, en el sentido de que fue tan arrollador el triunfo que ganó los 7 estados considerados los swing states, los battle states, los estados que se iban a ser muy disputados, ganó los 7. Y ganó modificando y ampliando mucho los márgenes de la coalición republicana, ¿no? Total, sí. Ganó en todos los estratos demográficos, mejoró su voto en comparación a las elecciones anteriores, inclusive la de 2016, cuando ganó. Es la primera vez que gana el voto popular en todos sus intentos de controlar la presidencia, con lo cual ha sido arrasador, masivo, por donde se lo vea. Y insisto, si bien las encuestas nos estaban indicando que iba a ser muy cerrada la contienda, nunca nos imaginamos este tipo de victoria, y sobre todo con los antecedentes que trae este personaje, ¿no? No nos olvidemos que es una persona que tuvo 2 impeachments, que tiene cargos judiciales, que ya sabemos cómo gobierna, ya le tenemos que creer todo lo que dice porque lo hace, con lo cual es aún más impactante para todos los que estamos del otro lado, si se quiere, para todos los que tenemos algún temor acerca de lo que puede pasar en el futuro. Claro, Agustina, tu tema de estudio son las autocracias. ¿Qué son las autocracias? Pues se le dice autócratas por ahí como los nuevos dictadores, pero son dictadores que a su vez no son el dictador clásico porque surgen del voto popular. Se habla de Orbán en Hungría, de Putin en Rusia. Exacto. ¿Qué es un autócrata? ¿Qué son estos? Hoy por hoy, digamos, si tenemos que distinguir entre regímenes democráticos y no democráticos, la palabra que utilizamos son autócratas, como bien decís. Los autócratas llegan al poder, la definición que tienen es por medio de elecciones, por el voto popular. No es como antes, que llegaban con golpes militares o por una invasión extranjera o una colonización, sino que son presidentes o primer ministros que se eligen con el voto popular. Una vez que llegan al poder, sí siguen respetando las instituciones democráticas, las elecciones las siguen teniendo, inclusive Nicolás Maduro, por ejemplo, es un claro caso de un proceso de autocratización, y aún así siguen manteniendo elecciones, pero lo que sí empiezan a hacer es erosionar las instituciones democráticas de manera despacito, pero sostenidamente en el tiempo.
Y bueno, claro, pues el caso Maduro ya es un proceso, ¿no? Consolidación absoluta de una autocracia, diríamos en ciencia política, ¿no? Ajá. Pero ya sin elecciones competitivas, con Exacto. encarcelamiento de opositores, demás. Digamos, decís, el autócrata puede llegar hasta ahí, que ya Sí. hay la línea entre un dictador Putin, y un autócrata. Erdogan en Turquía, Orbán también en Hungría. Ajá. Pero se empieza como empezó Bolsonaro, como empezó Donald Trump. Es un proceso muy lento el que vemos hoy, pero de erosión sistemática. Y de erosión sistemática, digamos, se supone que hoy Kamala Harris hablaba de esto, ¿no? Hay un principio básico de que la democracia, el que pierde concede la derrota, ¿no? Porque, y hay un principio básico, todos estamos de acuerdo que estas reglas son reglas acordadas de juego, aceptadas mutuamente, y no vamos a decir que el otro hizo trampa en caso de perder, porque estoy erosionando la legitimidad de la elección, ¿no? Del propio sistema. En este caso, Trump ya tenía preparados, de hecho, a la tarde, se ve que debe haber habido algo que si bien a mí me dijeron que tenían confianza desde el inicio del proceso del escrutinio, hubo un momento en el que él habló de Pensilvania. Dijo, ojo, nos están robando, nos están llegando informes de que están pasando cosas en Pensilvania. Y ayer Ernesto Calvo nos decía, ¿no? Es dejar la pistola ahí Claro. por si la tengo que usar. Exacto. Si gano, gano de buena ley. Si pierdo es porque me robaron la elección. Sí, fíjate que todas las preocupaciones que había sobre el proceso electoral y el conteo de los votos desaparecieron automáticamente hoy porque ganó, ¿no? Ujú. Es como el manual del autócrata, que lo vemos en Bolsonaro hizo lo mismo, se atajan, ¿no? Ya Trump lo hizo en el 2020 también, es plantar la semillita para luego poder acudir a ella en caso de que los resultados no me favorezcan. Pero en principio está bajo las reglas de un sistema democrático. Vos decís que va a ser un desafío cómo ejerza el poder teniendo tanta control del Congreso y sin un contrapeso del Poder Judicial. Eso desde ya, pero digamos eso se combina con su retórica antidemocrática también. Tenemos muchos casos de presidentes que ganan mayorías fuertes en el Congreso, en senadores y en diputados, pero así todo gobiernan de manera democrática. Lo que pasa es que acá estamos ante una figura que ya durante la campaña prometió mandar a la cárcel a sus opositores, cerrar los medios de comunicación, purgar la burocracia y los ministerios. O sea, realmente hay toda una narrativa antidemocrática que trasciende ya el monopolio que ya tiene, que ganó ayer, sobre el Congreso y, bueno, la Corte Suprema, que se lo tiene, si se quiere, simbólica y materialmente, no es que la controla como controla, no hay un partido en la Corte Claro, Suprema, ¿no? Pero 3 de las figuras que están ahí fueron puestas por él. Pero es más es la combinación de las dos cosas, el control de todo, la centralización de todo ese poder, más esta narrativa muy antidemocrática. A ver, vamos a sumar a la charla a otra politóloga, ella también es argentina, también reside hace muchos años en Estados Unidos, profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York, Victoria Murillo. ¿Cómo andas, Vicky? Buenas noches. Hola, ¿qué tal María? Buenas noches, ¿qué tal Agustina? Hola Vicky, ¿qué tal? Bien. ¿Qué te impactó del triunfo? ¿Qué datos subrayarías, Vicky, del triunfo de Trump? Además de, bueno, sabemos que fue mucho más arrollador, contundente y amplio de lo que habían anticipado todas las encuestas, ¿no? A mí me parece que lo interesante de esta elección es que como cierra el ciclo de la elección que él abrió en 2016 respecto de la gran transformación del sistema de partidos y el realineamiento electoral, donde el Partido Republicano pasa de ser el partido de los ricos, de los educados, a ser el partido de la clase trabajadora. O sea, lo que hizo es realmente impresionante en ese sentido. Si uno mira cómo empezó con el voto blanco trabajador y esta elección ya se llevó el voto no blanco trabajador. Ya en la elección de 2020 se veía su avance sobre los sectores de menos ingresos latinos y eso en esta elección fue aún más dramático. El impacto de la inflación es claro porque es muy desigual. Sus votos, cómo creció entre la gente que tiene ingresos menores de menos de $100.000 por año, mientras que el Kamala creció entre los que tienen más ingresos. O sea, me parece que se produce
un cierre del ciclo del realineamiento electoral que comenzó en 2016. Claro, ¿no? Porque antiguamente por ahí, ¿no? El Partido Republicano, como su base electoral era principalmente, ¿no? El votante blanco, se suponía que ponía muchas trabas, sobre todo en los estados del sur, ¿no? Donde hay mayor población negra, para que a menor participación el Partido Republicano le iba mejor en el resultado electoral. En cambio, Trump optó a movilizar la mayor cantidad de gente posible a las urnas. Eso es novedoso también, ¿no? Sí, o sea, pasaron dos cosas. Una, el entusiasmo republicano fue mayor, eso ya se vio antes de la elección al aumentar el número de gente que se registró como republicana. Por primera vez en muchos años hay más republicanos que demócratas registrados. Y en segundo lugar, la gran movilización electoral del Partido Republicano y por otro lado, la menor movilización de los votantes demócratas. O sea, muchas veces no es el cambio de las preferencias de los votantes, sino que los votantes demócratas se quedaron en su casa porque no estaban tan entusiasmados en un contexto donde, por un lado, el partido está muy dividido entre los sectores más progresistas y los sectores más moderados, y por otro lado hay un presidente que tiene una muy baja popularidad. O sea que no es asombroso que con esta baja popularidad el partido de gobierno le vaya mal. Lo que sí da por preguntarse es por qué el presidente tiene una popularidad tan baja. El principal voto fue el voto económico, y si uno mira los indicadores, la economía norteamericana creció mucho más que la de sus competidores, se resolvió más rápido el impacto de la pandemia, pero la gente mira su situación anterior y su situación actual, y el impacto de la inflación, sobre todo en los sectores con menores ingresos, es muy fuerte, y esos sectores se volcaron hacia Trump. O sea, vos decís que Trump termina una transformación del Partido Republicano y lo convierte en un partido de base trabajadora, cuando era más el partido de los blancos de clase media alta hasta ahora. Sí, sí, es impresionante, y lo mismo se ve en términos de políticas públicas. Era el partido de la globalización, del libre comercio, y ahora es el partido del proteccionismo. Era un partido más abierto a la inmigración porque los empleadores les conviene que haya inmigración, quieren que haya más empleados, y en cambio ahora es un partido muy cerrado a la inmigración. Y eso, en realidad, él se movió con la opinión pública, no es que él sea tan diferente. Desde el proceso de globalización que se dio en los 90 con Bill Clinton, o sea, Bill Clinton hizo como el recorrido opuesto, un partido que era un partido proteccionista, un partido antiinmigrante, se giró a transformarse en un partido pro-globalización. Y de algún modo hubo menos diferencias de política económica entre los demócratas y los republicanos. Frente a esto, la estrategia fue polarizar en el terreno cultural para diferenciarse, ¿no? Y ahora me parece que lo que ocurre es que desde el 2016 Trump hizo el proceso de cambio, moviendo al Partido Republicano desde el lugar donde estaba, que había quedado vinculado a la globalización, a un lugar mucho más parecido a donde estaba antes el Partido Demócrata, respecto a proteccionismo, respecto a inmigración. Y en ese lugar es donde están los trabajadores, o sea, supo entender mejor las consecuencias de la globalización de algún modo. Claro, ¿no? Esta idea de los trabajadores industriales que pierden, digamos, todos los sindicalizados, los sectores automotrices, ¿no? El cinturón de hierro, de acero, donde estaban aquellos que con la apertura económica por ahí perdieron trabajos por la relocalización de fábricas en México o comercio con China, a los que Trump les prometió subir los aranceles y que las fábricas van a volver a estar localizadas en Estados Unidos, y la idea de que el inmigrante, me acuerdo ahora que estabas mencionándolo, Vicky, en el medio de un debate, cuando le dijo que parecía un horror, pero que evidentemente también funciona, vienen por los trabajos de ustedes, le dijo a los negros, cuando va a ser, porque ellos se llevan los trabajos de los negros, la idea de que el inmigrante compite por los trabajos menos calificados. Correcto, el inmigrante compite por los trabajos menos calificados,
históricamente los sectores que hacían esos trabajos se oponían a la migración y es de nuevo el lugar a donde están ahora. O sea, si uno mira la opinión pública, incluso el Partido Demócrata se ha movido mucho en esa dirección hacia la derecha, a ser mucho más restriccionista, porque ahí es donde está la opinión pública, lo mismo que en el tema tarifas. Y Biden en 2020 de algún modo todavía representaba la clase obrera, el sindicato, caminaba en el piquete con los sindicalistas, pero su presidencia decepcionó a esos sectores. Si bien él hizo grandes esfuerzos con muchas leyes de infraestructura y de creación de empleo, los efectos no son inmediatos, no se ven tan rápidamente, o parte de la estrategia fue darle el dinero al sector privado para subsidiar el empleo y ciertas formas de empleo, pero el trabajador lo que ve es que lo contrata el sector privado y que cuando va a hacer las compras el salario le alcanza para menos. O sea, decís un giro a una especie de partido más populista de derecha, si te va a la categoría, empujado por la frustración de la globalización, las consecuencias del coronavirus que trajo, ¿no?, la inflación, y una especie de reacción, ¿no?, a todo lo progre, anti-inmigración, que también es un poco el clima de época, ¿no? Es definitivamente el clima de época. Los sectores urbanos, cosmopolitas, más educados, a los que se enfrenta, es interesante porque es un movimiento populista que no se enfrenta a las corporaciones, como fue en su momento en 2016 cuando se estaba produciendo este realineamiento. Bernie Sanders, que también representaba esto, representaba a los trabajadores, pero él se oponía a las corporaciones, mientras que Trump se opone a las élites educadas. Y de ahí viene la polarización cultural como demostración de cuán alejadas están esas élites educadas de la comprensión de la gente de la clase trabajadora. Claro. Tenemos un Trump en la campaña. Ayer, en la madrugada, cuando Trump se autoproclama ganador, la verdad que era una tendencia irreversible, pero lo hizo antes de que Kamala Harris lo llamara para conceder la derrota. Pero ahí dijo, bueno, habló de una frontera segura, pero dijo, pero tienen que venir legalmente. No tuvo el grado de violencia que había tenido durante la campaña, hablando del tema inmigrante. Pero a ver, retomemos ese punto. El punto es, él prometió lo de las deportaciones, pero nadie le creyó. La realidad es que él dice muchas cosas y todo el mundo asume que no todo lo que dice va a ocurrir, miente, cambia de idea, pero los que ya están, si vos mirás las encuestas de los latinos, por ejemplo, que ya están, son los que más se ven afectados por la nueva migración. No están a favor de la deportación, pero sí están a favor de cerrar las fronteras, porque los nuevos inmigrantes compiten con ellos. Estos trabajadores claro, que son de baja calificación son los primeros que se ven afectados en su caída salarial y por la llegada de los migrantes. Entonces sí, ellos son migrantes o son por ahí nacidos hijos de migrantes, pero no quieren esa competencia. Claro. Tenemos un tape, a ver, de Trump a lo largo de la campaña hablando de este tema para compartir. Vicky, a ver. It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far, and right now we're going to just work very hard to mejor get país all del of that mundo back. por lejos. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. We just, if we had to wait longer, I don't know. Podemos convertir el mejor país del mundo. We're going to have to seal up those Las borders. cosas se estaban poniendo muy malas con Biden. Tenemos que cerrar esas fronteras. We want people to come back in, but we have to. Queremos que we vuelvan. have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Pero tienen que volver legalmente. Claro, esto era anoche en Florida, una versión mucho más moderada de momentos en los cuales a lo largo de la campaña prometió la deportación masiva más grande de la historia de los Estados Unidos de inmigrantes ilegales, ¿no? La deportación masiva más grande de la historia la hizo Franklin Delano Roosevelt, que también era un populista. De hecho, tan masiva fue que muchos hispanos de origen mexicano fueron deportados a México, país que no conocían.
De nuevo, me parece que es un momento populista. Él acá promete cerrar la frontera. Los que lo votaron se sienten seguros de que no viene más competencia y también promete volver a ser el mejor país del mundo. Hay esa esperanza que le da. Me parece que él fue capaz de generar más entusiasmo con tal vez incluso menos organización en su campaña de lo que fueron los demócratas. Claro. Bien, Victoria Murillo, politóloga, docente. Gracias, Vicky, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, María. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y estamos también con otra politóloga argentina que hace muchos años que enseña y trabaja aquí en los Estados Unidos, ella en Washington University. Agustina, mencionabas cuando charlábamos antes de arrancar el programa otro dato muy saliente o muy distinto de este tiempo, que es la presencia de Elon Musk y de los empresarios, ¿no?, de tecnología volcándose masivamente al apoyo de Donald Trump. Sí, me parece que este es un dato no menor a tener en cuenta, que es la élite de Silicon Valley, que está completamente, digamos, obnubilada con la promesa de un país mejor. Interesante la discusión que tenían con Vicky, porque es sobre un país mejor, no es una democracia mejor, que es el discurso más de Harris, ¿no? Claro. Esto es puramente la grandeza económica y de un país, pero no tiene nada que ver con las instituciones democráticas. Es más, si nos podemos deshacer de ellas, mejor. Y en esta retórica también entra, bueno, toda la élite innovadora, tecnológica, pero también la élite del Bitcoin, Jeff Bezos con Amazon, que acá yo veo ciertas tensiones en esa coalición de gobierno. Jeff Bezos necesita a inmigrantes que le manejen las combis de Amazon, ¿no? Acá yo no sé cómo él va a lograr... Bueno, eso que decía Victoria, ¿no?, recién, que el hecho de que tradicionalmente el Partido Republicano, al ser un partido de negocios o del mundo de los negocios, no era tan anti-inmigrante para tener mano de obra barata, ¿no? Exacto. Básicamente. Y si Trump promete cerrar las fronteras e imponer tarifas, quiere decir que va a hacer, digamos, mucha cosa en Estados Unidos, un nuevo proceso quizás de industrialización. No sé cómo se va a llevar a cabo, pero para eso también necesitas empleados, ¿no? Uh-huh. Y los que están a veces no están dispuestos a empezar desde abajo, con lo cual ahí hay una contradicción muy presente durante toda su campaña acerca de ideas que tiene, pero que son muy contradictorias entre sí cuando las empezás a bajar a la realidad, ¿no? Uh-huh. Si vas a cerrar las fronteras y producir en Estados Unidos, necesitas mano de obra. Esa mano de obra generalmente vino de la inmigración, pero si vas a cerrar las fronteras también para prevenir la inmigración, estás como en problemas. Claro. Una serie de, esta coalición tan grande, tan multiclasista, que lo vimos con todos los regímenes populistas, empieza a eclosionar en algún momento. Está buenísima para ganar elecciones. Yo siempre digo, una cosa es ganar elecciones, otra cosa es gobernar. Uh-huh. Cuando gobernás, ahí tenés que, digamos, dejar a todos contentos, a todos estos, digamos, distintos grupos que te apoyaron. Claro, pues tenés los grupos y, digamos, los hombres más ricos del mundo junto con una coalición que, como nos decía Vicky, transformó al Partido Republicano hoy en el Partido de los Trabajadores, al capital, ¿no? Entonces, tenés al capital y al trabajador en la misma coalición. Esto ya lo hemos vivido en Argentina y en América Latina históricamente, ¿no? Que, digamos, funcionan hasta que dejan de funcionar porque eclosionan, no las puedes tener en la misma, uh-huh, en la misma coalición. Y sobre la élite de Silicon Valley, bueno, ahí tenés distintos personajes, ¿no? Desde los Bitcoin Bro, como se les dice, todas estas gente que piensa que hay que deshacerse del dólar y del Banco Central y reducir mucho el Estado, una mirada muy libertaria, si se quiere. Claro, bueno, hoy volaron los Bitcoins, sí, voló el valor de las acciones de los bancos, voló, bueno, las empresas vinculadas a Trump, volaron las empresas vinculadas a Elon Musk y sobre todo los bancos, porque además esperan un Estado que regule mucho menos, ¿no? Y Exacto. que dé financieramente mucho más espacio. Igual, como decías, ¿no? Porque es contradictorio
Elon Musk igual puso 120 millones de dólares y ya con lo que se revalorizó en estas horas la tenencia de sus acciones en sus compañías, o sea, no creo que lo haya hecho por eso, digamos, ¿no? Pero el valor de sus empresas hoy es extraordinariamente mayor al que era ayer. Igual él tampoco podría vender sin provocar que las acciones de sus empresas bajaran y se desplomaran, pero en todo caso ese es un reflejo de suponer que le va a ir mejor. Pero Tesla tiene en China un mercado importante. Donald Trump está en contra de los autos eléctricos porque no le parece importante el cambio climático, con lo cual cree que el Estado no tiene que seguir dando beneficios impositivos a los autos eléctricos. Hay que ver cómo todo eso se conjuga. Sin embargo, está a favor de los robotaxis, que es esta política que quiere impulsar Elon Musk, estos taxis ya no tripulados, o sea, directamente robotaxis, que es supuestamente, bueno, han tenido algunos accidentes, entonces tienen algunas limitaciones para ser aprobados por temas de regulaciones. Entonces, por ahí lo que no le da por el lado de los autos eléctricos le permite... Bueno, Elon Musk tiene una serie de contratos de todo tipo con el Estado americano, desde temas aeronáuticos, cohetes, internet, satélites, o sea, es innumerable la cantidad de negocios que este hombre ha hecho con el Estado americano, con lo cual habrá que ver ahora cómo todo eso se empieza a dibujar y desde un punto de vista también de conflictos de interés, ¿no? Porque se dice que él, yo no creo que esto suceda, pero hoy se rumoreaba que hasta podría llegar a tener algún cargo en el gabinete. Bueno, han hablado de eso, de la idea de que... Dudo que él quiera, pero bueno. No sé, yo lo he visto, no tengo idea, no lo conozco, pero se lo ve entusiasmado con su rol público, digamos, con la idea, digamos, es alguien que se lo veía en los actos de campaña, incluso que encabezó él solo en las últimas semanas, hizo un esfuerzo muy grande sobre Pensilvania. Se lo veía alguien contento con su rol público, básicamente. Sí, bueno, no sé, él no es ciudadano americano, no sé si hay requisitos ahí de ciudadanía. Él es de Sudáfrica. O sea, nació en Sudáfrica, es americano, pero no sé si hay requisitos para la función pública si uno no es nacido acá. Pero te puedes nacionalizar o no, ¿no? Sí, no. Él es ciudadano americano, pero no sé si hay más requisitos para ser funcionario de alto nivel. Tenemos el tape en el momento en el que de madrugada, desde su centro de campaña en Florida, bueno, estaba ahí, habían estado Elon Musk y hablaba de esta manera Trump acerca de las conversaciones que mantiene con Elon Musk y del rol que había tenido en la campaña. Tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Tenemos una nueva estrella. Nació una nueva estrella, Elon. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. Se pasó 2 semanas en Filadelfia. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago. And I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 cuando lanzó estaba todo blanco, brillante. Después salió a toda velocidad disparado. Y cuando volvió estaba todo quemado. Le dije, ¿qué pasó con la pintura? Dijo, no se inventó una pintura que aguante ese calor. Y bajó. Se había quemado. Solo Elon puede hacer una cosa así. Bueno, y después cuenta que le pregunta, ¿y esto lo puede hacer China? No. ¿Esto lo puede hacer Rusia? No. Solamente Elon puede hacer una cosa así. Que es cierto también. ¿No? O sea, francamente es el hombre que tiene más satélites. Hoy la NASA depende, la última vez que se le quedó, ¿no? No podía, tenía un problema. Espera, tenemos algún problema, ¿no? Con el micrófono de Agustina, me parece. Acá está Majo que lo va a arreglar mientras tanto. Sí, francamente hoy la NASA, cuando ha tenido algún tipo de problema técnico, por llamarlo de alguna manera, la NASA tuvo que acudir a la empresa de Elon Musk, ¿no? Exacto. Y después también, bueno, todo el sistema satelital de conexión de Internet para la guerra en Ucrania, digamos, y todo el armamento que se maneja a través de conexión satelital depende de él. O sea, él realmente ha tenido una incidencia importantísima en los últimos años para el funcionamiento del gobierno americano.
Bueno, y hay otro personaje al que Trump le dedicó mucho tiempo porque siempre es muy simbólico, ¿no? La noche del triunfo suele anticipar mucho quiénes, o por lo menos de la primera etapa de un gobierno, quiénes van a ser los grandes protagonistas, ¿no? Estaba J.D. Vance, el vicepresidente, un poco opacado por este rol tan grande que tenía Elon Musk, que no subió al escenario junto a Donald Trump. Pero Donald Trump le dedicó un párrafo a un personaje muy particular, que era un candidato independiente, Robert Kennedy Jr. No es un demócrata, como fue toda la historia de los Kennedy, el presidente Kennedy. No es un demócrata, sino que corría como candidato independiente con ideas bastante extremas en términos de grandes conspiraciones, ¿no? Era un candidato que le podía sacar votos a Trump, llegó a medir un 7%, hasta que llegaron a un acuerdo electoral, renunció a su candidatura Kennedy, y a partir de ahí le prometió un lugar en el gabinete, se ve, están hablando de eso, y va a ser un gran zar de la salud, alguien que no es médico, que es abogado ambientalista, esa es su especialidad. Y dijo, bueno, Trump dijo, yo me voy a ocupar del petróleo, del oro líquido y de todo lo que tenga que ver con la salud. Se va a ocupar esta especie de Robert Kennedy, que ha puesto en duda la eficacia de las vacunas, por ejemplo. Claro. Con lo cual, también me parece que en ese aspecto hay que ver hacia dónde avanza Donald Trump. Presentemos ese último audio que hace referencia a Kennedy y vamos a charlar un ratito con Juan Elman también. A ver, ¿qué decía sobre Robert Kennedy y el rol que va a ocupar en su gobierno Donald Trump esta madrugada? I'm not going to take away anybody's vaccines. I've never been Perdón. Yo presenté, cortémoslo un segundo. Este es Robert Kennedy. Él hablaba en la noche. No, es así, perdónenme. Es así. Trump habló de él y dijo, va a tener un rol importante Robert Kennedy en mi gobierno. Yo le dije que me deje a mí el petróleo, que de todo lo más se ocupe él en materia de salud. Y hoy lo entrevistaron unas cadenas norteamericanas y le preguntaron a Robert Kennedy, que tuvo hoy una reunión ya con el presidente electo, qué iba a hacer con las vacunas. Y él dijo una cosa muy curiosa, porque no dijo es conveniente seguir con las vacunas, sino dijo yo no voy a impedir que nadie se vacune, con la idea de que no van a prohibir las vacunas, pero a la vez, dice, van a tener que tomar decisiones informados y respecto de los estudios si son lo suficientemente seguras. O sea, no es alguien que pone en duda o que por lo menos hace un fuerte foco sobre los supuestos riesgos de las vacunas, ¿no? Desde ya, bueno, acá hay una corriente anti-vaxxer, muy antivacunas, muy marcada, que digamos siempre supimos que existía, pero durante la pandemia nos dimos cuenta de la magnitud y de lo grande que era, si se quiere, esta coalición. Y esto tiene que ver mucho con la cultura americana de no querer que nadie te diga qué hacer. La presencia del Estado en tu vida está muy mal vista en general. El Estado no te tiene que indicar qué decir y menos en cosas que atañen a tus hijos o hijas, ¿no? Ahí, digamos, esa línea no se cruza y de hecho es mucho de lo que estamos viendo con todo el discurso de la batalla cultural para proteger el género de los hijos, cuál es la familia tradicional, los valores. El Estado no se puede meter en lo más mínimo, con lo cual, digamos, estas declaraciones de Kennedy no me llaman para nada la atención porque, digamos, pega mucho con la mentalidad americana. Claro. En general, esto corta clase social. De eso entra también, ¿no?, la idea de las armas, ¿no? De que un derecho elemental de los norteamericanos que sienten que está consagrado en la Constitución, el derecho a armarse, ¿no? El Estado. Totalmente. Y esta negativa a seguir las órdenes que te dice el gobierno. La idea que el gobierno tiene que ser muy mínimo para lo básico de la vida de cada uno de los individuos, pero no se mete más que eso. Bueno, vamos a charlar un poquito también, vamos a sumar a la conversación a Juan Elman, es un periodista argentino especializado en relaciones internacionales, lleva meses y meses recorriendo los Estados Unidos contando esta campaña y también, bueno, ha estado colaborando con nosotros saliendo a lo largo de todo este proceso en De Acá Más Muchas Mañanas. ¿Cómo anda, Juan? Buenas noches para vos. ¿Qué tal, María? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, ¿cómo están? Acá estoy en Nueva York, tengo el Empire State de fondo. Poco clima, hay que decirlo, no parece
muy alterada la ciudad, por lo menos en Nueva York, después del triunfo de Trump ayer. Ayer estuve en la Trump Tower a la medianoche a ver si encontraba algo, pero la verdad es que había muy poquita gente, más o menos 20, 25 personas festejando acá en la Quinta Avenida. Bueno, un triunfo, me imagino que ya lo habrán contado de sobra, pero categórico por lo menos, ¿no? Arrollador, sí. No, acá en Washington DC tampoco hay mucho clima. El clima que había, les estaba contando, estuvimos hace un ratito con Majo en Howard University, donde dio su discurso de derrota a Kamala Harris. Gente llorando, había una maestra de primer grado sollozando mientras escuchaba en su celular el discurso. Me contaba que ella da clases en uno de estos barrios mayoritariamente negros de Estados Unidos, de Washington DC particularmente, maestra de primer grado, y decía que se había tomado el día porque no le podía decir a sus alumnos que iba a estar todo bien, de lo mal que se sentía. Pero ese era el clima, obviamente, de los... Pero había una sensación más allá de que los valores en los que creen, por lo menos los votantes demócratas que representa Kamala Harris, han sido profundamente desafiados en este triunfo tan arrollador de Donald Trump, ¿no? Como que no importa si insulta a los inmigrantes, no importa si tiene un discurso racista, no importa si enarbola Elon Musk la teoría de la sustitución, de que van a traer inmigrantes para anular a la población norteamericana autóctona. Como que ciertas cosas o ciertas fronteras en la agresión verbal de muchas de las posturas, como si eso no tuviese valor. Yo sentía que, bueno, por lo menos el votante de Kamala Harris estaba muy dolido y arrasado. Eran sobre todo mujeres negras, pero mujeres blancas, mujeres y muchas chicas jóvenes, por lo menos hoy en Howard, muy golpeadas. Sí, a ver, yo creo que ahí hay dos apuntes, me parece que para complementar, digamos. El primero es que esta elección muestra un poco algo que se venía discutiendo acá, que es si efectivamente estamos en un momento del sistema político de Estados Unidos donde la agenda de clase, la agenda económica termina pesando más que la identidad, ¿no? Y que me parece que esto ayuda a explicar un poco el viraje del voto latino, muy preocupado por inflación, y donde efectivamente la retórica incendiaria de Trump no pesó mucho, y además una población heterogénea por lo demás, que inclusive compartía ciertas de las políticas migratorias, o por lo menos el discurso migratorio de Trump, ¿no? Me parece que ahí también hay que decirlo. Yo pienso que estamos viendo algo de eso, de cómo temas de clase están pesando más que la cuestión identitaria, pero al mismo tiempo uno tiene que saber, y me imagino que también lo habrán comentado, que es que buena parte de ese viraje se explica también por varones jóvenes, ¿no? Varones jóvenes en general, pero también latinos y afroamericanos. Me parece que ahí hay una cosa. Y lo segundo es que efectivamente parte del clima contra el gobierno que se respiraba este año, y me parece ya desde la pandemia sobre todo, también mucho tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Esta cosa que venimos comentando hace bastante en el programa de lo anti-woke, lo anti-progre. Me parece que el voto en Florida, el voto acá en Nueva York, a Trump le fue bien en Nueva York, una ciudad que es uno de los bastiones liberales, y en California, a Trump le está yendo bien según los datos que tenemos, falta que se termine de completar el cuadro, pero en California también le estaría yendo bien, ¿no? Entonces me parece que este año también marca una reacción ante ese discurso que vos mencionabas, que se siente no solamente en el interior del país, zonas rurales que están votando más a Trump inclusive que en años anteriores, sino también en ciudades como esta, como California, como Florida. Me parece que ahí hay una tendencia clara también. Claro, hace ya un par de elecciones, ¿no?, que Florida, donde está Miami, se dejó de contar, digamos, como un estado que votaba mayoritariamente demócrata y pasó a ser un estado que se presume rojo, ¿no? Un estado que se presume republicano. Pero digamos, los estados como California y Nueva York, de las costas, son, digamos, estados más cosmopolitas, más urbanos, más progres, donde que Trump acorte mucha la diferencia, te habla de un fenómeno también, como decís, ¿no, Juan? De qué está pasando, que no solamente gana arrolladoramente, sino que los demócratas empiezan a perder terreno entre los latinos, los votantes negros, un poco, y también en estas grandes ciudades que tenían una agenda mucho más afín a los derechos civiles, las libertades individuales, el respeto de las minorías. Sí, yo mencionaba Florida porque es cierto que Florida es un estado que ya venía votando republicano hace un par de ciclos, pero me parece que la distancia de Trump fue tan grande, fue arrolladora, más de 10 puntos, que me parece que ahí sí
hay algo de esta tendencia que ayuda también a explicarlo, ¿no? Lo que pasa es que también en Nueva York, así como en Florida y California también, tenemos también este porcentaje de latinos que está votando en esta elección más por Trump, digamos, que en otros años. Entonces también ahí podemos explicar un poco ese viraje en bastiones demócratas. Creo que por lo demás, bueno, poco también hace al cuadro de esta elección, ¿no? Los demócratas solamente mejoran con las mujeres universitarias y sobre todo de población blanca. Entonces creo que ahí también hay una reflexión, o sea, ese también es un indicador, digamos, que el partido solamente pueda crecer en ese grupo demográfico. Me parece que habla un poco de este nuevo escenario que los medios y analistas acá rotulan como un escenario de realineamiento político, ¿no? O sea, me parece que eso también es interesante para entender la diferencia con 2016, que fue una sorpresa, en el sentido que Trump irrumpe como una sorpresa. Bueno, ahora ya Trump lo que confirma es de qué manera el sistema se ha realineado con su ascenso y de qué manera él ha logrado captar no solamente a la población blanca sin estudios universitarios, que era parte de su bastión electoral, sino también cada vez más a diversidades captadas, ¿no? por esta apelación que hace Trump a la clase trabajadora y este rechazo más visceral hacia el partido y sobre todo el discurso del Partido Demócrata. Sí, la idea que los únicos franjas en las que aumentó o mantiene la diferencia a favor del Partido Demócrata significativa, ¿no? Son mujeres, graduados y graduadas universitarias, y crece más o creció más el voto a Kamala entre los sectores de mayores ingresos, mientras que el de Trump creció entre los de menores ingresos. Esto no era así, lo charlábamos hace un rato con Victoria Murillo. Digamos, el Partido Republicano era más el partido de las élites conservadoras, blancas y ricas hasta ahora. Hasta Trump. Yo creo que justamente eso explica eso del realineamiento, hasta Trump. Trump efectivamente logra ese realineamiento con sectores que antes efectivamente votaban mayoritariamente al Partido Demócrata, y sobre todo en la cuestión identitaria, ¿no? Me parece que lo que logra Trump es un relato muy claro, ¿no? Un relato acerca de cómo está el país, ¿no? Tiene mucho que ver con el declive, para algunos relativos, pero declive al fin en cómo está procesado en el sistema político, en la gente, el declive de Estados Unidos, una narrativa y un relato acerca de quiénes son los culpables, y una narrativa y un relato acerca de quién lo puede salvar, ¿no? Que es él, ¿no? En este relato. Creo que también lo que muestra un poco esta elección es que los demócratas han perdido su relato, digamos, para captar a esa población, un relato que explique lo que está pasando y que promete un futuro mejor, digamos, ¿no? Que es un problema que por lo demás no afecta solo al Partido Demócrata, creo que también se refleja un poco en todas las izquierdas occidentales, ¿no? O sea, una narrativa de futuro agotada, y una clase trabajadora que efectivamente termina eligiendo, no de manera abrumadora, hay que decirlo también, tampoco es que fue un triunfo arrojador en el sentido de que él ganó, digamos, toda esa capa de población, pero sí por lo menos contundente, ¿no? Ahora, es un problema que por lo menos es occidental y que creo que Estados Unidos marca muy bien, ¿no? Y me parece que lo que marca también esta elección, bueno, es que Trump no es un fenómeno pasajero, no lo era antes, ¿no? Pero creo que hay algo de esta elección que también me parece que lo pone en primer plano. Sí, esta idea, ¿no? De que los progresismos o las centroizquierdas, porque bueno, hay que ver, el Partido Demócrata también es muy ancho, ¿no? Pero que lo único que tienen para ofrecer es una cuestión defensiva, de no nos saquen esto, la idea de Trump amenaza a la democracia, Trump es esto, Trump es lo otro, pero ¿qué futuro me proponés vos que no sea decirme, tenerle miedo a lo que viene, en todo caso, ¿no? Sí, coincido. Diría también esto, ¿no? O sea, es interesante y creo que es sintomático el hecho de que Harris ensayó un discurso diferente. O sea, creo que hay que decirlo esto. O sea, Harris intentó, si vos te fijás el discurso de la convención, fue un discurso, yo lo llamaba post-woke, digamos, como intentando apelar mucho más a lo patriótico. Ella hablaba esto del ejército que va a ser la comandante en jefe del ejército más letal del mundo. Habló de sus armas. No se vendió en clave de género, a diferencia de Clinton en 2016, o sea, fue un discurso que intentó correrse un poco de eso, pero no salió, o sea, o porque se leyó como demasiado forzado, que creo que eso efectivamente fue así, o porque hubo algo de la gestión que ya era indefendible, ¿no? Y en segundo lugar, creo que, y esto, a ver, es temprano, es lunes, ahora, digamos, aparecen todas las postas respecto a qué pasó, ya
y a quienes se fueron de mambo y todo, pero hay que decir que el programa económico que trazó Biden, si bien fue un fracaso en el sentido que perdió las elecciones y ahora llegó Trump, fue un programa muy ambicioso en términos económicos, una escala enorme, o sea, una escala que creo que se conoce muy poco de la cantidad de dinero y del objetivo que fue justamente apuntar hacia las causas estructurales del trumpismo, ¿no? Intentar como reindustrializar sectores olvidados de Estados Unidos, el caldo cultivo del Trump de 2016, en el Medio Oeste, por ejemplo, en el interior rural. Y me parece que hay algo en el hecho de que, o por lo menos no se haya percibido, que los resultados no hayan llegado a tiempo, que creo que también va a dar que hablar, porque me parece que este no fue un gobierno que el de Biden, digo, no fue un gobierno que no haya reparado en ese problema que el partido tenía con esas clases trabajadoras, pero evidentemente hubo algo de estos años, o del discurso, o del lugar en el cual ya están ubicados a nivel cultural, que hizo muy difícil que Harris se separara de esa percepción. Fue una candidata también de 16 semanas, ¿no? Trump hace 8 o 9 años que está haciendo campaña, o sea, el año previo a sus primeros 4 años de gobierno, los 4 años que estuvo fuera del poder preparando su regreso. Kamala Harris se sube después de ese desastroso debate entre Biden y Trump 16 semanas antes. Y bueno, decían hoy muchos de los analistas, es verdad, es fácil analizar la derrota en términos de encontrarle fallas a una campaña a la que le va tan mal con relación a las expectativas incluso, ¿no? El problema es que se esperaba un resultado largo, reñido, semanas, denuncias, y de repente todo estaba resuelto en pocas horas y se lleva a Donald Trump los 7 estados que se suponía que iban a estar muy disputados, ¿no? Pero decían que a Kamala Harris, cuando le preguntaron en una nota qué hubieses hecho distinto respecto de Biden, y que ella se queda medio silenciosa y termina diciendo como que no lo había pensado, como no se desmarca el legado de Biden, muchos planteaban que ese fue el momento fatal de su campaña electoral. Sí, yo la verdad, y lo escribía hoy, yo me parece que con estos números veo muy difícil la idea de que esta idea de que la campaña podía haber sido mucho mejor y en términos de estrategia y de mensajes, lo veo difícil que esa idea sea cierta. Es contrafáctico, por supuesto, ¿no? Pero me parece que yo con estos números me parece que no hay mucho que Harris pudiera haber hecho. Puede ser, digamos, podía haber intentado separarse un poco más. Lo que pasa es que tampoco tenía algo propio para mostrar. Me parece que, digamos, que era difícil de comprar, ¿no? Ahí tenemos el eco con Argentina todo el tiempo, ¿no? Que es un problema analizar Estados Unidos de Argentina, pero, digamos, para que sea fácil, sí, qué sé yo, hubo algo de que era imposible separar la gestión de Biden, lo que proponía Harris, que además tampoco tenía hecha un programa alternativo, también en parte porque su candidatura se construyó en muy poco tiempo, como señalás, pero bueno, creo que la cosa no hubiese sido muy, muy distinta si eso hubiese ensayado, no sé, una línea distinta. Me parece que hubo algo de lo material que terminó pesando mucho más, y hay cosas que sí tenemos que ver con un poco más de calma. Yo todavía no termino de entender qué pasa a nivel de participación, o sea, hubo mucho demócrata desencantado, no hubo casi nada de transición de votos a Trump, digamos, muy poca gente que votó a Biden votó por Trump, eso hay que decirlo, hay que entenderlo. Hubo más gente que se desmovilizó y entonces por eso Trump está midiendo mejor con estos grupos demográficos a priori más distantes, como los latinos. Y después la brecha de género, ¿no? O sea, la cantidad de jóvenes varones que votaron por Trump, los varones en general, creo que ahí hay un tema que hay que entender mejor y no separarlo de la cuestión económica, ¿no? Porque a veces se tiende como a separarlo como si fuese solamente un tema de misoginia, ¿no? No descarto que haya algo de eso, pero me parece que hay que entender cómo pega la cuestión económica con la cuestión cultural. Esta creo que es la gran tarea de nuestro tiempo en términos de las ciencias sociales, entender cómo dialoga la cultura con la economía en este contexto global. Sí, nos decía Victoria Murillo eso mismo, Juan, coincidiendo con que lo que pasó es que el demócrata se desmovilizó, que no fue a votar. También es un partido demócrata muy dividido, ¿no? Porque Kamala Harris intentó moderarse, era una candidata más de derecha dentro de las categorías de la amplitud que puede tener el partido demócrata. Ella fue a buscar más el voto republicano
del Partido Republicano y más republicano, en el sentido más preocupado por las formas, por lo que puede significar para la democracia Trump, etcétera, y se corrió mucho más ahí, suponiendo que el demócrata más de izquierda no tenía dónde ir y en todo caso igual la iba a ir a votar, ¿no? Y lo que se ve es un partido demócrata muy dividido también respecto de su identidad y muy desmovilizado por esto que contás, Juan. Sí, ahí hay que entender algo que me parece que hace un poco a este escenario también comparado con otros años, digamos, ¿no? O sea, los demócratas en Estados Unidos la tienen un poco más difícil, ¿no? Porque en general tienen que ensamblar una coalición demográfica, ideológica un poco más diversa que los republicanos. Los republicanos con Trump apelando a la población blanca sin estudios y después consiguiendo que la otra parte del ecosistema conservador, también blanco, lo apoye porque detestan al candidato, en este caso la candidata de otro partido. Bueno, digo, la tiene un poco más fácil históricamente, o por lo menos en los últimos años, del Partido Republicano en ese sentido. Ahora es todavía peor, porque Trump no solamente ha logrado mantener esa coalición, sino ensancharla en términos demográficos, sobre todo con población latina y mucho más jóvenes. Entonces, el Partido Demócrata la tiene mucho más complicada, porque ahora tiene que ensamblar, o sea, tiene que ver cómo recuperar a esos votantes, varones, latinos, de clase trabajadora, y al ver si puede recuperar algo de lo rural, que es poca gente, pero que igual tiene peso en algunos estados para el colegio electoral, y al mismo tiempo lograr que los votantes de las ciudades, las personas que estaban llorando en la Universidad de Howard, digamos, que vos mencionabas, para simplificar, o las personas que están acá detrás mío, digamos, sí, claro, que están también con el clima muy, digamos, que no se vayan, o sea, que no se vayan. Entonces, yo creo que este es un momento cultural distinto en Estados Unidos. Yo lo venía viendo este año, o sea, interesante y sintomático. Vos en este año empezás a ver que empresas y universidades que venían desarrollando protocolos vinculados a la igualdad de género, digamos, que eran parte de ese consenso progresista de los últimos años, ya empezaron a revertirlas, ¿no? O sea, hay un clima, y este año se vio mucho en las universidades, hay un clima, vamos a resumirlo así, digamos, como menos progresista que otros años. Entonces hay que ver cómo se termina emparejando eso en el sistema político y qué va a pasar con las personas que son sobre todo blancas y de las ciudades bien progresistas, que adhieren todavía a ese consenso, y hay que ver, digamos, si se pueden integrar a un partido que busque un discurso y una apelación. No es al centro, es otra cosa, pero tiene que ver con esa otra parte de clase trabajadora, latina, varonil, más olvidada, y al mismo tiempo, o sea, cómo puede dialogar con eso sin irse, digamos, ¿no? Quedándose ahí, porque bueno, el Partido Demócrata también se vio en esta elección que los necesita, digamos, no es que puede olvidarse de esa población tampoco. Bien, Juan Elman está en Nueva York, siguió toda la campaña, ha sido colaborador permanente de acá en más. Juan, tenemos un último pedido de Majo Echeverría, quiere ver un poquito de Nueva York. ¿Vos estás para mostrar un poquito de Nueva York, ya que estás en la calle? Alguito, nosotros estamos... Dale, a ver. Nosotros estamos acá en Washington, DC. Tiene que cambiar voy a caminar setting, un poco. Por acá está el Empire. Mira. A ver. El de ahí es el Empire State. Acá estamos. Quiero cambiar la cámara, pero. A ver. Ahí está. Pobre Juan. Ahí está. Este es el pedido de Majo. Que nos tiene mostrando cada una de las locaciones por las que vamos pasando. Sí, es raro para los que... es como de repente hay ciudades... Bueno, es muy grande Estados Unidos, es muy disperso, y entonces, bueno, pasó el efecto de la elección, además se consumió tan rápido que ves la gran ciudad de Nueva York y pareciera que no hubo elecciones ayer nomás. Bueno, Juan Elman, muchas gracias, Juan. Un placer, nos vemos, abrazo grande. Abrazo grande. Juan Elman, periodista especializado en relaciones internacionales, escribe un blog en Cenital, ha estado colaborando con nosotros también a lo largo de esta campaña, recorriendo todo Estados Unidos. Y bueno, acá nos vino a nuestros estudios improvisados acá en Washington DC, Agustina también para acompañarnos. Agustina, les contábamos al principio, es experta en temas de autocracia, digamos, estas democracias que van girando hacia formas no tan democráticas en el ejercicio del poder. Y planteabas, Agustina, tu preocupación respecto de este segundo mandato de Donald Trump,
ya sin contrapesos, no en la Corte Suprema, sin contrapesos seguramente en el Congreso. Veremos cómo termina el conteo respecto de si van a tener mayoría también en la Cámara de los Representantes, que es la Cámara de Diputados, pero sí van a tener en el Senado. Y además hay algo, me imagino, de el mandato popular, del empoderamiento de los primeros tiempos de alguien que vuelve y vuelve redoblado, Reloaded. ¿no? Sí, Reloaded, ¿no? No, y después varias cosas cuando lo escuchaba a Juan para acotar, pero una muy importante también es el control a nivel estatal, ¿no? Trump está con un partido republicano que ahora controla completamente, a diferencia de su primer mandato, con muchos gobernadores que le responden, porque aparte él los ha puesto y ha financiado sus campañas políticas provinciales, estatales. Llegaron ahí por él. Antes era como un outsider del Partido Republicano, resistido un poco. En estos últimos años, cuando él estuvo fuera de la presidencia, invirtió muchísimo en candidatos, financiándolos, y muchos de ellos ganaron. Pero ese es un dato no menor para tener en cuenta, que este es un partido republicano que penetra de manera muy eficiente a nivel estatal, y parte de la explicación de la victoria de Trump, así como de otros autócratas en países federales, es que vienen apoyados sobre coaliciones muy autocráticas a nivel subnacional. Digamos, se envalentonan para ganar los estados más tradicionales, necesitas movilización a nivel local, lo sabemos muy bien en Argentina, la coalición con los gobernadores es esencial. Y en esta vuelta él tiene total control sobre el partido, cosa que Milei, por ejemplo, no tuvo, o que, bueno, Milei no tiene partido provincial, pero está armando, pero muy rápidamente empezó a armar un partido nacional. Armando. Bolsonaro hizo lo mismo, llegó sin partido, pero empezó a armar esa estructura territorial que permea a lo largo y ancho del país. Este es un momento distinto para Trump cuando uno lo mira con perspectiva territorial. Tiene completo control, no solo a nivel federal de los poderes, sino a nivel territorial también. ¿Y vos suponés que ese hecho de que vuelve, ya conoce Washington, estuvo 4 años, ahora tiene una coalición, el control total sobre el Partido Republicano, va a poner mayor tensión al sistema democrático norteamericano? Desde ya, eso, pero aparte él lo viene anunciando con bombos y platillos. No es un personaje que crea mucho en la democracia. Eso. Pero vos crees, ¿qué decís que es ser democrático hoy? Digamos, que te elijan, voto popular, lo eligen. La concepción mínima de la democracia, que es me eligen democráticamente con una mayoría, esa se respeta. Pero una vez que se llega al poder, lo hemos visto con todos los autócratas alrededor del mundo, ¿no? Una vez que se llega al poder es empezar a erosionar lentamente instituciones claves de control, desde, no sé, las auditorías hasta las agencias de control interno, llenarla de amigos y de conocidos. Hay una serie de mecanismos que se van utilizando que erosionan los checks and balances, ¿no? Los frenos y contrapesos de un sistema democrático, que tiene que ver más con la erosión liberal de la democracia. La electoral se sigue respetando, en algunos casos menos, ¿no? Porque una de las cosas... O sea, todo lo que le pone límite al poder. Exacto. Ahora, si miramos esto con lentes territoriales, que es lo que yo hago en mi trabajo, a nivel estatal los gobernadores tienen completo control sobre las leyes electorales, y lo que hemos visto son restricciones cada vez más severas para la gente que quiere votar, ¿no? Cada vez te piden más requisitos, como el voto no es obligatorio, hay mucha capacidad para ir, digamos, restringiendo derechos electorales, políticos, civiles, que se ven sobre todo a nivel estatal, con lo cual... Algo medio impensado para una democracia como uno, ¿no? La democracia Total. Es un país siempre muy rico, pero también muy desigual, a diferencia por ahí de las democracias europeas, con lo cual uno puede pensar, bueno, un sistema democrático con mucha desigualdad, pero más allá de esa discusión pienso, bueno, decís, esto está pasando en lo que es para muchos la referencia, ¿no? De cómo debe funcionar una democracia para ser considerada como tal, ¿no? Todas nuestras constituciones emularon el sistema democrático americano. Es cierto que hasta los años 60 la mitad del país no votaba, ¿no? El sur no votaba. Claro, porque por la segregación racial los negros no tenían derechos, no pasó tanto tiempo. O sea, era una falsa democracia, pero luego de los 60 sí lo fue, y por eso es tal el shock. Yo hoy hablando
hablando con gente, obviamente, que votó por Kamala Harris, es como que no reconocen su propio país, esa es la sensación, ¿no? Parecido a lo que pasó por ahí en Argentina cuando ganó Milei, que sí, y de repente, ¿qué pasó? De no entender, obviamente para el otro bando es clarísimo, pero la sensación de que no reconozco mi país, muchos de mis amigos y amigas americanas llorando hoy porque con esta idea de este no es el país en el que yo crecí, ¿no? Y esto no es la promesa del país en el que yo iba a crecer y mis hijos iban a crecer. Hay como una decepción muy, muy profunda y que tiene que ver con la pérdida de las instituciones democráticas. Y con esto también que creo que decía Juan, ¿no? El trato que vale todo, ¿no? Los insultos, la violencia, la falta, lo que se usó durante toda la campaña de decencia, no sé si esa es la palabra en castellano, decency, claro. ¿no? Bien. Todo el tiempo eso se ha perdido. Camino a lo inesperado. Entonces, Agustina, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión especial. Tengo algunos agradecimientos más de la transmisión que hicimos ayer y la de hoy, porque esto tiene gente trabajando acá, además de Majo Echeverría, que está acompañándome y es la productora toda terreno de todo este despliegue que estamos haciendo para llevarles a ustedes la cobertura especial de las elecciones de Estados Unidos. Hay mucha gente laburando en Buenos Aires también. Paula Jartiuk en la puesta en el aire, en la técnica Paula Cutiño, la producción en los controles Manu Rey, la dirección de Garbarino, redes sociales Aguduque, la coordinación de Martín Fernández Madero. Lo tenemos a Martín también trabajando doble turno. Fuerza ahí. Nuestro gerente artístico Pablo Zucca, como siempre, gracias Pablo. Y gracias a nuestro gerente general, jefe de programación, por el entusiasmo, las ganas que le pone Andrés Pandiela a tener también Urbana Play en los sucesos principales que ocurren desde el punto de vista periodístico. Así que gracias, Andrés, por traernos hasta acá y apoyar esta cobertura especial de Urbana Play. Nosotros nos reencontramos mañana en un ratito nada más. Acá son 2 horas menos, sepan apreciar eso. El despertador acá con Majo nos está sonando a las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana, hora de la Argentina, una nueva edición, como siempre, de Acá en Más con todos nuestros compañeros. Así que hasta mañana y muchas gracias por acompañarnos hoy. Urbana Play, especial elecciones presidenciales Estados Unidos 2024. Donald Trump is an unserious man. Kamala, you're fired. Get out. Get out. You're fired. Con María O'Donnell. La información necesaria para conocer todo sobre el futuro político a nivel global. Urbana Play 104.